vamos a recordar lo que hemos estado viendo, como siempre. En este caso, la ecuación del circuito RL. Entonces, en el caso de la ecuación del circuito RL, tenemos antes de empezar, espero que estén ingresando a la plataforma con su usuario y contraseña, es importante. Hay que avanzar en la lectura de los libros. Esos libros no necesitan sacarles fotocopia, ya está, el profesor Minor los puso en Classroom. Revisen las rúbricas de Física Fascinante fem.blogspot.com para sus proyectos y el portafolio que tienen que ir construyendo. Está revisando el blog, eso no necesitan hacerlo hoy, pueden hacerlo en la noche, mañana, cualquier día. Las dos plataformas que estamos usando, que es FEMDilunios, esa la pueden entre semana, a la hora que ustedes tengan disponibilidad. Y las rúbricas para cumplir con los proyectos, el portafolio, los videos, es en Física Fascinante FEM. Entonces, los problemas, yo les resolví unos problemas desde hace más de una semana. En general, pues, no han habido consultas al respecto. Este es el momento, si tienen alguna pregunta sobre los problemas, que les di en Classroom, pero también se los puse en el blog. Ahí les resolví ejemplos. A mano, así como los hacemos en la pizarra. A mano. ¿Qué les puse? Les puse los datos con sus cifras significativas, 3 cifras significativas hemos estado usando, el libro usa eso. Hice las análisis de dimensiones, puse un diagrama, siempre hay que hacer un diagrama, un dibujo, una idea del problema, que estamos entendiendo el problema. Las ecuaciones principales, los despejes y las respuestas utilizando principalmente prefijos, ¿verdad? Por ejemplo, 10 a la menos 6, usamos 10 a la menos 6, pero también ponemos micro. Entonces, o 10 a la menos 3 y ponemos mili. O sea, hay que usar los prefijos porque en la tecnología actual, ¿Se viene a subir ahí? En la tecnología actual, entonces, estos problemas fueron desde el viernes, si no estoy mal, el viernes de la semana pasada, no ayer, sino que desde la semana pasada están los problemas ahí para que ustedes los vieran, los analizaran, ¿verdad? Porque no es solo de que yo estoy hablando, a veces los hago participar, les hago preguntas, a veces me preguntan sobre el tema, pero no ese es el caso, hay que estar también resolviendo problemas, hay que estar leyendo, hay que estar viendo sus proyectos. Entonces sí les recomiendo eso, son recomendaciones. Entonces sobre los problemas específicamente, los problemas que desarrollamos, espero que les sirva de ejemplo, además de los ejemplos que tiene el libro en el capítulo 32, que es el que estamos avanzando con la unidad de inductancia. Espero que ustedes, además, si no lo han hecho, hagan los problemas, rehagan, porque ya los hice yo, los copian, pero cópienlos poniéndole atención a esos problemas. Entonces, vamos hacia adelante, entonces. Entonces, recordando la ecuación del sábado pasado, en relación con una malla, donde tenemos una FEM, un interruptor, el cual está abierto, otro interruptor está cerrado en A, una resistencia y un inductor. Ese es el que le llamamos nosotros circuito RL, ¿verdad?
a pesar de que tiene otros componentes el circuito, como es una FEM y dos interruptores, el circuito se llama RL porque estas son como las figuras principales. Cuando el interruptor S1 se cierra, entonces la corriente aumenta y empieza a inducirse una FEM aquí, que se opone a la corriente creciente inducida en el inductor, ¿verdad? Aquí es donde se está almacenando corriente que va a producir un almacenamiento del campo magnético. Entonces, de acuerdo a lo que vimos el sábado pasado, cerrando el interruptor S1, tendríamos el voltaje en la FEM menos el voltaje en la resistencia, que es I por R, menos el voltaje en la inductancia, que es L de I de T, es igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff de las mallas. Eso es lo que vimos el sábado pasado. En esa ecuación se resume todo. Si esta ecuación nosotros la multiplicamos por la corriente, entonces tendríamos FEM por I menos I cuadrado por R menos LI de I de T igual a 0 por I. O sea, multiplicamos. Ojalá tengan su cuaderno o una de sus hojas donde estén anotando las ecuaciones y los pasos que estamos explicando. Entonces, esta es la ecuación del sábado pasado que explicamos. De aquí hicimos la deducción de una ecuación de corriente y de I de T. Eso fue el sábado pasado. Entonces, ahora esta ecuación, si despejamos FEM, nos queda FEM igual a I por R más L de I de T, ¿verdad? Sumando I por R en los dos lados de la ecuación y sumando L de I de T de los dos lados de la ecuación. Y de ahí multiplicamos por la corriente y nos queda esta ecuación. I por FEM igual a, como estamos multiplicando por I por FEM, igual a, despejando, I por I cuadrado por R, menos, en lugar de menos, como estamos despejando, sumamos LI de I de T. Entonces, esta ecuación es muy interesante porque nos da la rapidez a la cual la energía se suministra por la batería, la rapidez con que se entrega energía al resistor y la rapidez con que se almacena energía en el inductor. O sea, la energía de la batería que suministra la batería se transforma en energía en forma de calor en la resistencia normalmente y se almacena en el inductor energía potencial magnética. Qué interesante. Solo con multiplicar por I esta ecuación nos da una ecuación de rapidez a la cual la energía cambia. ¿Algún concepto que ustedes recuerden de rapidez de energía? Cambio de energía en el tiempo. ¿Qué concepto es ese? Potencia. Potencia. Exacto, potencia. Entonces la potencia que suministra la batería es igual a la potencia que se disipa en el resistor y es igual a la potencia con que se almacena energía, la potencia de la energía potencial magnética en el inductor. ¿Qué es lo nuevo para nosotros en realidad? Lo nuevo para nosotros es este concepto. Es la energía, la rapidez con que el inductor está almacenando energía potencial magnética. LI de I de T. Solo L de I de T es la FEM de inducción, ¿verdad? De Faraday. Pero al agregarle la corriente a toda la ecuación, por supuesto, este término se transforma en rapidez de almacenamiento de energía del campo magnético. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre en el inductor. Es en el inductor en donde estamos teniendo ese almacenamiento. Entonces vuelvo a repetir, una ecuación, FEM menos I por R menos L de I de T,
Despejamos la FEM como primer paso. Ustedes en su cuaderno despejan la FEM. Y de ahí multiplican por la corriente. Y les queda esta ecuación. Por FEM igual a I cuadrado por R más LI de I de T. Esa es la matemática. ¿Qué significa en la física? La potencia que suministra la batería o la FEM en general es igual a la potencia que se disipa en el resistor y es igual a la potencia que se almacena, la rapidez con que se almacena energía en el inductor. Entonces, esa es la ecuación nueva. Esta ecuación es potencia. La energía está cambiando en el tiempo, eso es potencia. Entonces, quedémonos nada más con la parte del inductor. La parte con que se almacena energía en el inductor. Solo ese pedazo de la ecuación anterior, solo este pedazo trabajemos, ¿ven? Solo este pedazo trabajemos, analicémoslo. Analicemos ese pedazo nada más. Vámonos solo analicemos esta parte de aquí. Entonces nos vamos ahí está. Entonces esa parte es esta, LI de I de T. ¿Qué dijimos que era? Cambio, ahí va a aparecer la derivada de razón de cambio. Cambio de la energía potencial magnética en el tiempo. Cambio de la energía potencial magnética en el tiempo. Es igual a LI de I de T. Entonces, pero yo solo quiero la energía. ¿A qué será igual la energía? Yo no quiero el cambio de la energía. Entonces lo que hago es multiplicar por dt en su cuaderno, ustedes o en sus hojas, multiplican por dt el lado izquierdo y multiplican por dt el lado derecho. Entonces, eso, al hacer eso, ustedes tendrían aquí que multiplicar por dt del lado derecho y por dt el lado izquierdo, ¿verdad? Porque así es la forma en que nosotros resolvemos ecuaciones. Nosotros no decimos como en varios lugares donde dicen, miren, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Eso es falso. Nosotros lo que hacemos son transformaciones regulares. Somos profesores de matemática. Y por cierto, les cuento que estuvimos privados esta semana, exámenes privados. Y los temas de circuitos fueron temas que a algunos les tocó en el sorteo. Entonces, estos temas, guarden bien estas presentaciones ahí en su portafolio. Para eso es el portafolio. Entonces, aquí dt, aquí dt, ¿verdad? Y dt. Entonces, ¿qué nos queda? Solo nos queda el diferencial de campo magnético. Y entonces, para poder, digamos, despejar la energía, para poder despejar la energía magnética, al diferencial le aplico la antidiferencial, o sea, la integral. Entonces tengo la integral de la derivada de V, que es energía potencial magnética. Entonces tengo la función y la función inversa, entonces solo me queda V, que es la energía potencial magnética que se almacena en el inductor. Es igual a, como integré del lado izquierdo, tengo que integrar del lado derecho. Entonces me queda, ¿cómo almacena el inductor? Almacena de cero, ¿verdad? ¿Cómo almacena el inductor? Desde el tiempo cero, desde la corriente cero, porque no hay corriente, cuando el interruptor está abierto no hay corriente, hasta una corriente máxima. Entonces aquí la inductancia es una constante, ¿verdad? Puede salir de la sumatoria I de I. ¿Y cuál es la integral de I de I? Bueno, quienes no han llevado todavía no han ganado la matemática 5. Entonces, la integral de I de I la pueden encontrar en el libro. Al final, el profesor Minor en el Classroom les ha colocado el libro. Entonces, si buscan las últimas páginas, ahí están
ecuaciones relacionadas con integrales. Entonces, la integral de I, algunos no lo visualizan porque a veces piensan, ahí en el libro está X de X, se acostumbran a X, Y nada más, Z. Pues I de I, la integral es I cuadrado sobre 2. Entonces queda L, ¿verdad? I cuadrado sobre 2, o sea, 1/2 de L I al cuadrado. Y esta es la ecuación de energía potencial magnética, ¿verdad? Energía potencial magnética es igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. ¿Qué pasa entonces en el inductor? Esa energía potencial magnética, esa energía que se almacena en el inductor, depende solamente de la corriente. Pero no solo de la corriente, sino de la corriente al cuadrado. Y L es la inductancia, y la inductancia cambia de un solenoide, que es diferente, un solenoide grande, un solenoide pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Su geometría. Ustedes se dan cuenta, y el número de vueltas, por ejemplo, este tiene 540 vueltas, pero este tiene otro tipo tiene otra longitud también. Acuérdense, la inductancia depende de características propias, geométricas, porque un inductor puede ser también como un toroide, ¿verdad? Tiene otra forma. Es lo que les he estado revisando el sábado pasado. Estos son los inductores, son los que almacenan energía potencial magnética. Muy importante, porque eso nos ayuda en las bobinas, en los embobinados, encendidos de los automóviles, funciona un semáforo, una licuadora, etcétera. Hay muchas aplicaciones, los transformadores que vamos a estar viendo en un par de sábados. Los transformadores ya son corriente alterna. Ahí las bobinas son importantes. Las bobinas son almacenadores de campo magnético, son inductores. Entonces, voy a quitar voy a borrar todo lo rojo, que son como los pasos, ¿verdad? Que no están escritos, pero que se pueden hacer, ustedes los pueden hacer en casa, con esta presentación entre semana, ¿verdad? Entonces, la energía potencial que almacena un inductor es 1/2 de LI al cuadrado. Es la energía potencial magnética. Voy a hacer un par de preguntas porque vamos a ver Elmer Oscal. ¿Está Elmer o solo dejó el celular prendido? Elmer Oscal. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Elmer? Buenos días. ¿De dónde está usted ahorita sentado? Estoy en la sala de mi casa. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Ciudad Peronia. Ah, pues usted está en el extranjero. Bueno, Elmer, la inductancia, ¿en qué dijimos que se medía? ¿Cuáles son las dimensionales de inductancia? La inductancia. Los inductores, ¿en qué miden? ¿En qué se mide su capacidad? No Un sé. inductor, Ajá. ¿qué dimensiones? A ver, ¿dimensionales? ¿Faradios? No, esos son los capacitores. A ver, Elizabeth Nag. ¿Está Elizabeth? Elizabeth Nag. ¿En qué se mide la inductancia? ¿Cuáles son las dimensionales, Elizabeth? ¿Está Elizabeth o...? Yo no sé por qué algunas personas que no están no le dan lugar a otras personas que sí quieren trabajar. Elizabeth Nag, ¿está? También Henry, ¿no? Elizabeth Nag. Voy a apuntar, espérense, que personas que no están. Y si están ocupando... Buenos días, perdón, licenciado, no podía conectar mi audio. ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí, lo escucho. Sí, gracias. Sí, Elizabeth, disculpe, Elizabeth, ¿en qué se mide la inductancia?
¿El inductor es en qué? Dimensionales. En generadores de frecuencia, si no estoy mal. Dimensionales. Ay, Metros, perdón. segundos, kilómetros, ¿qué? La inductancia. ¿Qué se mide? Ay. Alexandra Perén. Alexandra. Alexandra Perén. Alexandra. Ahí la veo. A ver, Alexandra, ¿a qué se mide la inductancia? ¿Cuáles son las dimensionales de inductancia? Alexandra. Puedo participar, ingeniero. Ahí está, bueno. Aleida Verónica Ramírez. Alexandra. Sí, licenciado. Sí estoy. Está pero ocupada, dice, haciendo el desayuno. Madrugué por recibir su clase porque me interesa. Bueno, Alexandra, vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles son las dimensionales de inductancia? Yo recuerdo que eran Henrys. Sí, son Henrys. Henry, muy bien. Gracias. ¿Y las dimensionales de energía? Las dimensionales de energía, no me recuerdo, licenciado, muy bien, pero mencionamos también en lo que era el Weber, algo así. No, energía, dimensionales de energía, gracias. Las dimensionales de energía, Aleida. Yo acabo de responder lo de Henrys, licenciado, era yo. Ya veo, la tenía aquí apuntada. A ver, Ana Zuruy. Dimensionales de energía, Ana. No importa equivocarse, si aquí si ni estamos en el privado todavía. Los que estuvieron en el privado anteayer y del miércoles y jueves, sí. Ahí sí estaban ganando puntos. ¿No está? Bien, licenciados, que me cuesta mi audio, pero sí estoy acá. A ver, dimensionales de energía, Anita. No recuerdo bien, pero ¿en FEM? No, dimensionales. FEM es un concepto de una batería. No, dimensionales, metros, segundos, kilómetros. ¿Qué se medirá la energía? Segundo básico, tercero básico, se enseñan estos conceptos de energía. Toda la energía se mide en lo mismo. Joules. Y la energía potencial magnética. ¿En Joules, no? ¿En Joules? ¿En Joules? Ana, yo la oigo muy ronca. ¿Qué pasó? Yo creo que es la mi voz? internet. Creo que es mi internet, ingeniero. Bueno, que le cambió la voz así muy ronca de repente. A ver, Edgar Grande. Vamos a ver, hágase grande, Edgar. ¿Está Edgar? No está Edgar. Edgar Grande. Sí, licenciado, pregunten. Eso, muy bien. Dimensionales de energía, Edgar. Julius. Muy bien. Entonces, energía que hemos visto desde la primaria, energía cinética, energía potencial elástica, energía potencial eléctrica, energía potencial magnética. Todas las energías se miden en joules, ¿verdad? Sí, esas son las dimensionales. Entonces, en el inductor hay un tipo especial de energía, se llama energía potencial magnética. Y su cálculo es 1/2 de L por I al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces. Hay otro concepto importante que se llama densidad de energía magnética. Pero antes voy a preguntar algo. A mí me gusta que estemos conectados. A ver, ¿quién? Vamos a ver, porque me han estado diciendo que hay personas que solo se conectan, pero que dejan nada más. Vamos
a ver. Esta es la segunda vez que le pregunto a Karen Gabriela Cobón. Sábado pasado no contestó, no estaba tal vez. Vamos a ver si ahora está Karen Gabriela. ¿Está hoy Karen? No está. ¿Están Karen Gabriela Cobón? Solo está conectada tal vez. Debe estar haciendo el desayuno. Bien, estoy, doctor. Ah, sí está, Karen. Bueno, ¿dónde, en qué zona está ahora Karen? Zona 18. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, Karen, densidad, ¿qué le recuerda del básico concepto de densidad? Es la relación que tiene la masa y el volumen. Muy bien, ese es el concepto que hemos visto. Gracias, Karen. Ese es el concepto que hemos visto desde básico, ¿verdad? Densidad es la relación de la masa y el volumen que ocupa esa masa. Bueno, pero densidad no solamente se usa para la masa. La densidad también se usa para la energía. La densidad también se usa para la energía. Entonces, hay densidad de energía eléctrica, hay densidad de energía magnética, y la densidad siempre tiene que ver con el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos la inductancia de un solenoide. La inductancia de un solenoide, o sea, L, es igual a mu sub 0 por n cuadrado. N cuadrado es el número de vueltas que tiene el solenoide. O sea, este solenoide tiene, por ejemplo, 540 vueltas. Entonces, esto sería 540 al cuadrado, ¿verdad? L, la longitud del solenoide, es lo que mide el solenoide, de largo. Esa es la L. Esta tiene 14.5 centímetros de largo. Ese es L. Y el área depende aquí, es el área transversal. El área aquí, ¿verdad? Aquí es donde el campo magnético es más intenso, en el centro del solenoide. Entonces aquí, mide 4 de diámetro, tiene 4 centímetros. O sea que tiene 2 centímetros de radio. El área es pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa sería la inductancia del solenoide. La constante mu sub 0, que deben de tenerla anotada ahí, 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros amperios. N al cuadrado, número de vueltas al cuadrado, la longitud del solenoide, donde van todas las vueltas, esa longitud del área transversal. Y perdone, ¿será que podría repetir cuánto equivale U sub 0? ¿A cuánto equivale quién? U sub 0. Ah, 4pi, pero este es desde la física 5. 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros partido amperios, ¿verdad? Esa es la constante que ya vimos varias veces. ¿Dónde ha estado esta muchacha? ¿Dónde ha estado? Ah, curso de vacaciones de seguro. Bueno, sigamos. Entonces tenemos que la inductancia, aquí lo estamos escribiendo otra vez de nuevo. La inductancia es mu sub 0, pero resulta que este número de vueltas, o sea, n minúscula, que lo vimos el sábado pasado, es n mayúscula, que es el número de vueltas, dividido la longitud, ¿verdad? Entonces, n minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Quién se recuerda cuáles son las dimensionales de n minúscula? Vamos a ver. Kevin Pérez. Kevin. Licenciado. ¿Sí? Es 1 sobre metro. Sí, es 1 sobre metros. O sea, metros a la menos 1, ¿verdad? También.
1 sobre metros es metros a la menos 1 también. Porque n número de vueltas es adimensional, entonces sería adimensional, no tiene dimensiones, número de vueltas. Solo es una idea, ¿verdad? Y sí es importante porque este es el número de vueltas, ¿verdad? Yo quiero embobinar, quitar a este alambre de aquí. Quisiera volver a embobinarlo. Se necesitaría mucho alambre de cobre. ¿Cuánto? Nosotros tendríamos que ser capaces de calcular eso. Número de vueltas partido L. Entonces, si yo despejo n, número de vueltas es número de vueltas por unidad de longitud por unidad de longitud, o sea, n por L. Entonces aquí tenemos que n cuadrado se puede sustituir por n por L, ¿verdad? Pero n minúscula, que es diferente de n mayúscula, ¿verdad? Al cuadrado, porque aquí está número de vueltas al cuadrado. Entonces me quedaría n cuadrado, que está aquí, mu sub 0, que está aquí, n cuadrado, L cuadrado partido L, L al cuadrado partido L, solo me queda L por A. Entonces, ¿eso qué es? Mu sub 0, n cuadrado. ¿Qué es un área por longitud? Un área por longitud es... Volumen. Un área por longitud es volumen. O sea, si ustedes quieren calcular en su casa, por ejemplo, si su casa tiene un cuarto, ¿cómo calculan el volumen del cuarto? El área, por ejemplo, el área, por decir el área del piso, por la altura, digamos, que sería la otra dimensión, ese es el volumen de aire que cabe en su cuarto, ¿verdad? Área por longitud, por una longitud que puede ser un ancho, un alto, área de la pared, por otra longitud, etc. Bueno, área por longitud es volumen. O sea que la inductancia de un solenoide puede ser mu sub 0, número de vueltas por unidad de longitud al cuadrado por el volumen. Esa es otra ecuación de inductancia, anótenla. Todas estas ecuaciones, anótenla. Y anoten los pasos, porque en el libro estamos usando, no hay estos pasos. No hay estos pasos. Y es importante que ustedes los tengan, estos pasos. Que tengan estos pasos es importante. Voy a borrar lo rojo, ¿verdad? Voy a borrar a los rojos. Aquí está, entonces ya se enojaron algunos porque dije que iba a borrar a los rojos. Ahí está. Muy bien. Entonces la inductancia de un solenoide también se puede escribir como mu sub 0, n al cuadrado, solo que acuérdense que esta n es el número de vueltas partido unidad de longitud al cuadrado por el volumen. El volumen, o sea que es bien importante el concepto de volumen en un inductor para almacenar, van a ver ustedes, para almacenar energía. Aquí tenemos. Entonces, tengo que estar moviendo esto. Antes de eso, tengo que estar moviendo estos, a ustedes los estoy moviendo de un lado para otro. Entonces tenemos el campo magnético de un solenoide, recuerden, en la física 5, es mu sub 0, número de vueltas por unidad de longitud por la corriente. La inductancia de un solenoide, lo acabamos de encontrar, mu sub 0, n al cuadrado por el volumen. La energía potencial magnética, acabamos de deducir la ecuación, es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Hagamos sustituciones. Escribamos en lugar de la inductancia mu sub 0 n cuadrado por el volumen que está aquí. En lugar de la inductancia escribamos, en lugar de la inductancia que está aquí, escribamos mu sub 0 n cuadrado por b, que es este, ¿ve? Este que acabamos de encontrar. Y en lugar de i al cuadrado, despejemos lo de aquí, ¿ve? Despejemos el i de aquí. Es b partido mu sub 0
por N. B dividido mu sub 0 por N. ¿Qué es esto? Entonces tenemos un medio, L escrito de otra forma, y despejado de la ecuación de un solenoide, del campo magnético de un solenoide, eso es lo que está. Y aquí está el cuadrado, entonces hay que elevarlo al cuadrado. ¿Qué nos queda? B al cuadrado, ahí está. Un medio, ahí está el un medio, un medio. Mu sub 0, ahí está el mu sub 0. Ah, pero este mu sub 0 está al cuadrado, pero con este mu sub 0 solo me queda mu sub 0 en el denominador. Y B, ¿verdad? B. ¿Y qué pasó con el n cuadrado? N cuadrado, pero como está dividido n al cuadrado, ¿eh? N cuadrado y aquí n cuadrado se cancelaron, ¿verdad? Este se va a cancelar con este, no aparece n. Entonces, si yo quiero otra ecuación para calcular la energía potencial magnética, es B campo magnético al cuadrado, dividido 2 veces la constante mu sub 0 por el volumen. Esa es otra ecuación. Ahora, la ecuación que me interesa ahorita es la nueva ecuación que no tenemos todavía. Esa nueva ecuación es densidad de energía magnética. Una U minúscula sub B, densidad de energía magnética. Como me recordaba Karen me recordaba que la densidad es algo dividido volumen. Ella me recordaba el concepto más sencillo que es la densidad de masa, que es masa partido volumen. Pero la densidad de energía magnética es energía magnética partido volumen. Entonces, aquí tengo el concepto de energía magnética, ¿verdad? Energía magnética es B cuadrado 2 mu sub 0 por volumen. Pero como lo vamos a dividir por volumen, entonces la ecuación de densidad de energía magnética ya no incluye volumen. Es el campo magnético al cuadrado dividido 2 veces la constante mu sub 0. Entonces, ¿de qué depende la densidad de energía magnética en un inductor? Campo magnético. Sí que podemos decir entonces que en un inductor se almacena campo magnético. Miren, y al cuadrado. ¿Verdad? A ver, voy a preguntar. Antes de cambiar, voy a preguntar a alguien. Quiero ver si está mi amigo Leonardo Mario Díaz Paredes. Leonardo Mario Díaz Paredes. Sí, Lica, aquí estoy. Ahí está, Leonardo. Mire, Leonardo, ¿cuáles son lo que usted cree que son las dimensionales de densidad de energía magnética? ¿Usted cree? Porque ahorita este concepto está salido del horno, ¿verdad? Como pan recién salido del horno. Ya me dio hambre. La verdad, licenciado. ¿La energía en qué dimensionales se da? Joules, ¿verdad? Ajá. ¿Y el volumen? Metros cúbicos. Muy bien, ahí está. Esas son las dimensionales. ¿Cuáles son? Joules sobre metros cúbicos. Excelente. ¿Ya vio? Ve que sí sabe. Pasa que usted es muy humilde, hombre. Siempre se hace. ¿De dónde está Leonardo usted ahorita? ¿En qué lugar? En Misco, lo de Coy Misco, carretera a la Antigua. Ah, lo de Coy, ahí está la planta de tratamiento de agua de Guatemala. Exacto. Hay que cuidar el agüita ahí, por favor. Está bien, Lick, gracias. Nosotros no la vamos a gastar aquí. Muy bueno, bien, Lick. Gracias, Leonardo. Entonces, Lick. saludos a Misco. Entonces, aquí la densidad de energía magnética, si ustedes se ponen a pensar, campo magnético Tesla al cuadrado, dividido mu sub 0, que es Tesla, etcétera, etcétera. Que es Tesla metros amperios. Entonces, aquí está bien sencillo. Joules partido metro cúbico. Al final de todas las dimensionales, les va a quedar Joule partido metro cúbico. Esa es densidad de energía magnética.
Y la densidad es algo dividido volumen, ¿verdad? Densidad de masa, masa partido volumen. Densidad de energía eléctrica es energía potencial eléctrica dividido volumen. Densidad de energía magnética, energía potencial magnética dividido volumen. O sea, la densidad es el Firulais. ¿Quién dejó su micrófono encendido? Está participando el Firulais. No participan algunos, pero sí participan las mascotas. Eso está bueno. A ver, mi estimado amigo Ricardo Arévalo. ¿Qué tal amaneció, Ricardo? Cambio. Muy bien, licenciado. Muy buen día. Buen día. ¿De dónde está usted? De Tacisco, Santa Rosa. Ese es famoso, el queso de ahí, ¿verdad? ¿Todavía o ya no? Sí, todavía. Bueno, entonces, veamos, mi estimado amigo, este concepto está relacionado con, ya vimos energía potencial magnética, ya lo notaron, ¿verdad? Hagamos un repaso de lo más importante. Energía potencial magnética, 1/2 de LI al cuadrado. Esa es la energía que almacena un inductor. Un inductor como este, solenoide, o un inductor como este, toroide, un inductor o varias bobinas como este. Estos son inductores. Entonces, almacenan campo magnético. Había un primo hermano de estos que se llaman capacitores. Esos almacenan campo eléctrico. Estos son los inductores, almacenan campo magnético. Entonces, ¿a qué es igual la energía? Es 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Y el otro concepto importante es densidad de energía magnética. La densidad de energía magnética es igual a la energía magnética dividido volumen, y eso es igual a, esta es la ecuación. Estas son las ecuaciones de densidad de energía magnética. ¿Verdad? Joule partido metro cúbico. B cuadrado partido 2 mu sub 0 tendría que darnos joules partido metro cúbico a la hora de hacer todas las relaciones de dimensiones. Nos tienen que dar eso. ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos? Dos conceptos importantes. Energía que almacena un inductor, 1/2 de L por I al cuadrado. Y densidad de energía, B cuadrado partido 2 mu sub 0. Dos conceptos importantes. Vamos a ver preguntas sobre estos dos conceptos, energía y densidad de energía. Bueno, entonces vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es bien importante. Está relacionado con, se llama inductancia mutua. El título es inductancia mutua. Y tenemos dos videos para esto. No se preocupen, dura como 2 minutos, pero son videos que dan las ideas. A veces hay imágenes que uno debe de ver, ¿verdad? No es lo mismo que le digan, mire un solenoide y le dibuje en la pizarra algo, a que le digan, este es un solenoide. Véanlo. ¿Verdad? Este es un solenoide. ¿Verdad? Ah, un toroide, cualquiera se imagina un toro de, ¿verdad? Que alguien va a ir al jaripeo, ¿no? Este es un toroide. Tengo los alambres todavía, de donde los cortamos. Toroide. No es lo mismo, ¿verdad? Lo estoy tocando y ustedes se dan cuenta del tamaño de mi mano, no es muy grande. Hasta lo podemos medir si quieren, pero no es lo mismo que yo les haga dibujos en la pizarra que tengo aquí, a que ustedes vean las cosas.
Entonces veamos 2 minutos, les voy a robar ahí en lo que ustedes toman su pan con café. Porque si algunos hasta le llevan a la cama al desayuno, hombre, qué vergüenza. Bueno, sigamos. Entonces tenemos hoy, ¿qué pasó con el video? Ahí está el video. ¿Lo escuchan? Sí, Gracias. doctor. Gracias. La inductancia mutua. Si formamos un arreglo con una bobina conectada a una batería y otra bobina conectada a otro circuito, el cual representamos como una caja negra, se origina un efecto inductivo entre ambas bobinas, debido al flujo magnético que produce el campo magnético de la bobina conectada a través de la otra bobina, denominándose esta inductancia mutua. Como es evidente, el flujo que atraviesa la segunda bobina es menor al flujo total que se produce en la primera bobina, y en consecuencia la inductancia mutua será menor que el valor de autoinductancia para una sola bobina. En cambio, si insertamos entre las bobinas un material ferromagnético que canalice las líneas de flujo magnético producidas desde la primera bobina hacia la segunda, la mayor parte del flujo magnético atraviesa las dos bobinas y en consecuencia el valor de inductancia mutua aumenta. ¿Cómo funciona? Póngale atención a este video que es bien importante. El cepillo de dientes eléctrico es, pues eso, eléctrico. Lo usamos cerca de lavabos húmedos, con las manos mojadas y con la boca llena de agua, pero nadie se electrocuta. Su secreto es un milagro de la ciencia, la inducción. Gracias a la inducción, la electricidad puede pasar desde una base enchufada a la corriente hasta el mango del cepillo, sin que ambos elementos estén en contacto. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? Hinquémosle el diente a este artilugio pequeño y a prueba de golpes que esconde grandes avances tecnológicos. ¿Cómo de sofisticado puede ser un cepillo de dientes? Veamos sus componentes. Esta es la base, que sostiene y recarga el cepillo. Este modelo trae, además, un monitor LCD que controla el tiempo que dura el cepillado y advierte al usuario cuando éste ejerce demasiada presión sobre los dientes. También muestra la sección de la boca que necesita un buen cepillado y de qué forma se está realizando el mismo. En el mango se esconde la batería recargable y el motor que mueve el cabezal del cepillo. Pasemos ahora a cuestiones más serias. ¿Cómo es que no hay riesgo de electrocución? ¿Cómo hace la corriente para viajar entre los diferentes elementos del cepillo si no están en contacto? ¿Cómo sabe el cepillo que le ha llegado la hora de jubilarse o que el usuario está presionando demasiado los dientes? ¿Cómo se transmite esta información entre el cepillo, el mango y la pantalla? ¿Cómo consigue el motor que el cabezal se mueva como un cepillo? Veamos primero el motor. Se encuentra dentro del mango y contiene un circuito electrónico, una batería y el engranaje del cabezal. La batería está sellada dentro de una cápsula verde que la protege. Esta batería proporciona la energía que necesita el motor para girar a 10.000 revoluciones por minuto. Siguiente paso, conversión del movimiento. El motor giratorio mueve una ruedecilla. Esta, a su vez, mueve una manivela y los ejes de transmisión. Estos componentes conforman un mecanismo ingenioso que convierte un movimiento rotatorio en uno lineal. A medida que gira la ruedecilla, la manivela empuja los ejes de delante a atrás. La conversión del movimiento hace que el cabezal del cepillo gire de atrás hacia adelante sobre los dientes. La rotación es, ahora, oscilación. El cepillado varía según el cabezal utilizado. Pero, ¿cómo sabe el sistema qué cabezal ha insertado el usuario? Todos los cabezales cuentan con un microchip identificativo con radiofrecuencia. Este chip identifica el cabezal de modo que el mango se pondrá en modo masaje cuando se inserta un cabezal de masaje. El microchip de radiofrecuencia no tiene por qué estar en contacto directo con el resto de los elementos del circuito electrónico y por esto viene sellado para protegerlo del agua y de la corrosión. Cuando se inserta el cabezal, se activa el microchip y este se comunica con el mango mediante ondas electromagnéticas.
Estas ondas de radio generan la fuerza que necesita el microchip para realizar sus cálculos. Después de 3 meses de uso, el microchip envía un mensaje a la pantalla para que avise de que es hora de cambiar el cabezal. Un sensor se encarga de controlar la presión ejercida sobre los dientes y las encías y avisa si el usuario se excede. La presión activa un mecanismo de aviso. Cuando el usuario se cepilla con más fuerza de la debida, aparecerá un aviso en forma de luz en la pantalla conectada al cepillo. Control de la presión, ondas electromagnéticas, conversión del movimiento. Y lo mejor aún está por llegar. La tecnología permite que se cargue la batería, incluso a pesar de que ésta se encuentra sellada y no existe contacto físico entre el cepillo de dientes y la base. Se trata de carga conductiva. El cepillo y la base son las dos partes de un transformador de energía. La base es una mitad del transformador y el cepillo la otra. Atención a esto. Ambas partes esconden un circuito en su interior. El flujo eléctrico que invade el circuito de cobre de la base crea un campo magnético y recarga la batería a distancia. Eso es la inducción, y gracias a ella estamos a salvo. El cepillo eléctrico consta de diversos artilugios y aspectos tecnológicos que hacen que nuestras manos parezcan inútiles. Pero su capacidad más asombrosa es, quizá, la de transformar la corriente eléctrica valiéndose de un campo magnético y no de cables para recargar una batería sin estar en contacto con ella. Los ingenieros lo llaman inducción. Nosotros, ideal. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Ya vieron? Hay un nuevo concepto. El cepillo de dientes utiliza agua, le agregan pasta de dientes, etcétera. Pero eso no tiene comunicación, no tiene, digamos, con la electricidad, no hay relación. Si no, imagínense los dientes, cualquiera le daría miedo de que le apareciera su corriente en los dientes. Verá su diferencia potencial en los dientes, y no es así. Todo es porque la base hay una bobina de la base, y el mango, hay una bobina en el mango del cepillo de dientes. 2 bobinas, y entonces por inducción, eso se llama inductancia mutua, inducción mutua. Ese es el nuevo concepto a continuación. Entonces, expliquemos qué es esto de la inductancia mutua. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2 bobinas. Ya que para que haya inductancia mutua, tiene que haber por lo menos 2. Uno solo es autoinductancia. Una sola bobina. Pero si hay 2 bobinas, entonces, me recuerdo muy bien que en el nivel medio, cuando trabajaba en el nivel medio, nosotros los profesores podíamos sacar del banco un préstamo mancomunado, le decíamos. Porque uno prestaba y el otro profesor o profesora que le servía a uno de fiador también prestaba. Entonces el que prestaba, el otro profesor le servía de fiador y viceversa. Entonces ese era un beneficio mutuo. También hay cuentas bancarias mutuas en donde ustedes con su novio o novia o ustedes con su esposo o esposa tienen una cuenta. Entonces es una cuenta bancaria de, digamos, de uso mutuo, de beneficio mutuo. Mutuo entre 2. ¿Qué pasa entre 2 bobinas? Póngale atención a esto, que es lo que ocurrió en el cepillo de dientes. Hay una bobina 1, ¿verdad? Aquí está, esto que parece como flor, son las corrientes. Las corrientes que salen, y sale una corriente, digamos, y entra, ¿verdad? Aquí sale una corriente del centro, y entra aquí, ¿verdad? Salen y entran. Eso genera campo magnético alrededor de la bobina 1, que son estas líneas verdes. Estas líneas verdes son líneas de campo magnético. Esas líneas verdes son campo magnético.
La bobina 2 no tiene ninguna corriente inicialmente. La corriente está aquí en la bobina 1. Pero, o sea que esta bobina 1 sí está conectada a alambres, a la pared, digamos, a una conexión. La bobina 1 puede estar conectada a una batería. Y la bobina 2 no está conectada a una batería. Pero resulta que la bobina 2 se ve influenciada por la bobina 1. El campo magnético de la bobina 1 afecta a la bobina 2. Y en la bobina 2 aparece una FEM, aparece una corriente. Sin estar conectada a una batería, la bobina 2 se ve afectada por la corriente que está cruzando la bobina 1. Entonces, esto es importante en el concepto de inductancia mutua. Hay por lo menos 2 bobinas. Aquí las tenemos. Por lo menos hay 2 bobinas. ¿Verdad? Bobina 1 y bobina 2. En una de ellas puede ser la bobina 2, o sea, no solamente la bobina 1. En una de ellas hay corriente. Esa corriente genera campo magnético alrededor de la bobina. Pero todo lo que está alrededor de la bobina 1 se ve afectada. Entonces, estas líneas de campo magnético en verde de la bobina 1 influyen en la bobina 2. ¿Y cómo influyen? Creando una corriente, una FEM en la bobina 2. La bobina 1 tiene un número de vueltas diferente que la bobina 2. O sea, yo puedo tener estas 2 bobinas. No sé si las ven. Sí se ve bien, ingeniero. Ajá. Si yo hago pasar corriente a esta bobina, seguro voy a afectar esta otra. Si hago pasar corriente a esta bobina, influye a esta otra, aún sin estar conectadas. Ahora, esta sí puede estar conectada a una batería. Esta no. Pero esta se ve afectada. Entonces, eso es lo que se llama inducción mutua, inductancia mutua. Entonces, el concepto de inductancia, en lugar de L, le pusieron M. El mismo concepto de inductancia. Pero lo que pasa es que le pusieron M porque es mutua. Porque hay 2 bobinas. Bobina 1, le pusieron mutua porque hay bobina 1, bobina 2. Inductancia de la bobina 1 a la bobina 2. Es el número de vueltas de la bobina 2 por el flujo magnético entre la bobina 1 y 2 dividido, ¿dónde se está generando la corriente? En la bobina 1. ¿Verdad? Inicialmente en la bobina 2 no hay corriente. Es en la bobina 1 que está conectada a una FEM, la bobina 1. La bobina 2 no está conectada a ninguna FEM, pero se va a producir una FEM en ella. Eso es lo interesante de la inducción. Estos conceptos de inducción que vienen desde la época de este genio, Tesla. A Tesla le debemos todo esto, es un genio. Este Tesla que murió muy joven y muy pobre. Si nosotros le pagáramos 1 centavo cada uno por cada invento que se desarrolla en base a lo que él dejó como herencia, lo resucitaríamos de todos los capitales que tendría. Porque a la humanidad le debe mucho a Tesla. Entonces tenemos, sí, Andrea. Una pregunta, licenciado. Fíjese que yo en un momento me puse a investigar sobre la historia de Tesla. Ajá. Y en un momento yo escuché en el documental que a él le habían robado también unas patentes acerca de unos experimentos que él había hecho de algunos dispositivos y que por eso los obligaron a ponerle, por ejemplo, a unas empresas y algunas marcas el apellido Tesla. No sé si usted me podría confirmar eso. Sí, bueno, inclusive algunos decían que Tesla tenía pacto con el diablo, otros que Tesla era alienígena.
O sea, lo que Tesla desarrolló realmente para su época fue bastante. Hasta hoy todavía utilizamos el Wi-Fi que usamos, es los principios de Tesla. Sí, él vendió sus patentes, los vendió y muy baratas. Él murió muy pobre y rechazado porque se enfrentó al poder económico, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces, el poder económico riñe con el poder intelectual, no muchas veces, siempre, casi, ¿verdad? Entonces, el poder económico con el poder político pueden dañar el poder intelectual de no solamente de una persona, sino de un pueblo, de un país. Entonces, sí, Andrea, vamos a platicar de él la próxima semana, porque entramos a los temas el tema de corriente alterna, que donde él le dio mayor auge. Y sí, sus patentes se las vendió y muchas se las robaron también, ¿verdad? Entonces, el poder económico, al final la marca Tesla él no la disfrutó, sino que fueron otros los que... Pero hay un reconocimiento. Lástima que ya no esté, ¿verdad? Como muchos. Ya cuando mueren se les reconoce. En vida nadie les reconoce nada. Al contrario, se les ataca. Esa es la historia de Tesla. Pero la vamos a recordar la próxima semana porque vamos a ver el choque de las dos energías. La energía continua y la corriente y la energía alterna. Cómo chocaron estas dos y cómo la alterna le ganó a la corriente directa, aunque las dos se usan y son muy importantes. Entonces, el concepto de inductancia que le hemos llamado L, ahora se transformó en M, para decir que es la inductancia entre dos bobinas. Y si yo quiero ver la inductancia entre la bobina 1 y 2, es el número de vueltas de la bobina 2, o sea, la influencia. La bobina 2 no hay corriente, pero se ve influenciada por la corriente que está pasando en la bobina 1. Flujo magnético de las dos bobinas, que es común, campo magnético por área, dividido la corriente donde se está generando, que en este caso es la bobina 1. Y lo sorprendente de esto es que aunque no hay una FEN en la bobina 2, por inducción se forma una FEN 2. Una FEN, una batería que no está ahí física, pero que es por inducción. O sea, en la bobina 1 puede haber una batería física de 6 voltios, de 12 voltios. En la bobina 2 hay una batería, pero de inducción. O sea, sí hay un voltaje, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver de los conceptos más importantes en la corriente alterna, es el uso de transformadores. Precisamente ese es el concepto que se va a generalizar. Entonces, en la bobina 2 no había FEN física, pero aparece por inducción. Y es igual a, muy bien, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, sería menos N2, número de vueltas en la bobina 2, flujo magnético entre las dos bobinas en el tiempo, cambio de flujo magnético en el tiempo. Esa es de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, que aparece por inducción, en la bobina 2 aparece una FEM. Ese signo menos es porque siempre se opone al cambio brusco de la corriente. Si quiere protegerse los motores, los sistemas eléctricos, esa FEM es para proteger, porque se opone a que la corriente se corte de inmediato. Si está disminuyendo la corriente, cuando se apaga un motor, este motor todavía sigue funcionando, porque hay una FEM que se opone a que pare. O cuando el motor está acelerando mucho, hay una FEM que hace que disminuya. O sea, esa FEM de inducción es como una FEM reguladora. Si está disminuyendo, esa FEM se opone a que disminuya. Si está aumentando la corriente en el tiempo, esa FEM se opone a que aumente. O sea, es una FEM que tiene un signo menos. Entonces, flujo entre las dos bobinas es despejando aquí, y uno
por M12 dividido N2. Aquí lo tenemos, miren. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, aquí lo tenemos. Esta ecuación despejada despejamos el flujo magnético aquí. ¿Qué es el flujo magnético? Inductancia mutua por corriente 1 dividido número de vueltas 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces eso es, se sustituyó el flujo magnético, ¿verdad? Por I1, M12, N2, dividido N2. Eso es lo que tenemos acá. ¿Y qué nos da como resultado entonces la FEN2? Ahorita lo vamos a ver. La FEN2 aquí sería FEN2. La FEN2 y nos queda... Muy bien, esta N2 se va a cancelar. Se va a cancelar con esa N2. Solo que aquí vamos a hacer unos cambios. Porque, ¿quién va a estar cambiando nada más? La corriente en el tiempo. O sea, aquí nos va a quedar N2, va a salir N2 de la derivada, se va a cancelar. M12 es una constante, va a salir aquí. Y nos va a quedar cambio de corriente en el tiempo. Que aquí el cambio de la corriente en la bobina 1 me produce una FEN en la bobina 2. El cambio de corriente en el tiempo en la bobina 1 me produce en la bobina 2 una FEM. Voy a borrar todo lo rojo porque esas ecuaciones las tenemos ahorita. A la vuelta. Con una consulta. Sí. Lo que estamos calculando entonces es la FEM en la 2. Solamente digamos para que a mí me quedara un poquitito más claro por qué se hizo con la primera sección que puso E sub 2 es igual a menos N2 y su derivada. Ya, ahorita voy. Gracias. Solo borro todo esto que puse aquí en rojo. Bueno, entonces lo que tenemos es que lo siguiente. Un cambio en la corriente en la bobina 1, que es lo que va a llevarnos esto que está aquí a la derecha. Esto al final va a quedar inductancia mutua 1, 2, cambio de la corriente 1 en el tiempo. Un cambio de la corriente en el tiempo, en la bobina 1, produce una FEN2. Una FEN en la bobina 2. Eso es lo que está aquí. Un cambio. La bobina 2 tiene un número de vueltas y tiene un flujo magnético que cambia en el tiempo. ¿Qué es el flujo magnético? Depende del campo magnético y del área. Ese es el flujo magnético, concepto de flujo magnético. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago al revés, Jaime? ¿Qué tal si yo, en lugar de cambiar la corriente en la bobina 1, cambio la corriente en la bobina 2 y la bobina 1 no la toco? Solo la bobina 2. Entonces en la bobina 1 se va a producir una FEN. En la bobina 1 se va a producir una FEN. Si yo cambio la corriente en la bobina 2 en el tiempo, se produce una FEN en la bobina 1. Si yo cambio aquí la corriente en el tiempo, en la bobina 1 se produce una FEN. Y al revés, si en la bobina 1 cambio la corriente en el tiempo, se produce una FEN en la bobina 2, que es esta. ¿Cómo nos quedan entonces las ecuaciones de FEN? Las ecuaciones de FEN nos quedan de la siguiente forma.
La FEN 2 nos va a quedar menos M, 1, 2, DI1 en DT. La FEN 1, así que está, menos M, 2, 1, o sea, al revés, en lugar de 1, 2, 2, 1, la bobina 2 hacia la bobina 1, cambiando la corriente en la bobina 2 en el tiempo, me produce una FEN en la primera bobina. Conclusión, antes de pasar al otro lado. Conclusión. Puede haber corriente en una bobina cambiante, porque si no cambia, la derivada sería cero, la derivada de una constante. Tiene que haber cambio de la corriente en una bobina para producir FEN en la otra. Y viceversa. Cambia la corriente en el tiempo en la otra bobina, produce FEN en la primera. ¿Qué pasa si hay cambio de corriente en el tiempo en las dos? Entonces tenemos una FEN que se sumaría 1 y 2 o se contrarrestarían, ¿verdad? Todo dependerá de las propiedades de los inductores. Entonces, ¿qué es eso? En la FEN 1, el cambio de la corriente en la bobina 2 en el tiempo, con una inducción que es similar. ¿Qué es lo único que es similar en las dos bobinas? La inductancia mutua. Por eso se dice que la inductancia mutua de la bobina 1 a la 2, o la inductancia mutua de la 2 a la 1, es la misma. Es una propiedad similar. Podemos quitarle 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, etc. y llamarle simplemente M, porque es una inductancia común a las bobinas. Entonces, ¿qué ecuaciones son las que podemos sacar de acá? Son como conclusiones importantes. A ver, voy a pedirle por favor a Rebo. Rebo. ¿Quién es Rebo? Dígame, ingeniero. Rebo, ¿ese es su apellido o no? Sí. Ah, bueno. Yo pensé que era marca de la computadora que estaba usando. Bueno, Rebo, mire, dígame usted entonces. Explíqueme esa FEN 2, esta ecuación, en base a esta ecuación, a ver si es pilas. Explíqueme en base a esta ecuación lo que pasa entre dos bobinas. Como la corriente, ahí estamos analizando la FEM 1 en la primera ecuación, entonces la corriente cambia en la bobina número 2. Pero como ahorita mire, esta no ve el rojo. La FEM en la bobina número 2, entonces la corriente va a cambiar en la bobina 1 con respecto al tiempo. Muy bien. El cambio en la bobina 1 de corriente me produce una FEM en la 2. Y la inductancia mutua sigue siendo la misma para las dos. Y la inductancia mutua sigue siendo la misma. Y el cambio de la corriente en una bobina 2, en el tiempo, cambia la corriente en el tiempo en una bobina 2, me produce una FEM en la primera bobina. Ahí está todo lo que hemos estado hablando, tanto hablar, para esto es lo que, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en un cepillo de dientes. El cambio de la corriente en la base de un cepillo de dientes me produce cargar la batería en el mango del cepillo. Ahí hay dos bobinas. Hay una bobina en la base del cepillo que está conectado a la pared y hay una bobina en el mango del cepillo, que es el que se mete en el cargador. Por eso ese video del cepillo que dura como 4 minutos, que pueden verlo nuevamente, es la clave de no conectar, para no conectar bobinas directamente, ¿verdad? Aquí está mucha letra, no uso mucha letra, pero aquí es por el problema. Para que resolvamos, dice un cepillo dental eléctrico, tiene una base diseñada para sostener el mango del cepillo dental cuando no esté en uso. El mango tiene un orificio cilíndrico que encaja holgadamente sobre un cilindro coincidente en la base. Cuando el mango se coloca en la base, una corriente variable en un solenoide dentro del cilindro de la base
induce una corriente en una bobina dentro del mango. Esta corriente inducida carga la batería en el mango. La base se puede modelar como un solenoide, como este. Se puede modelar como un solenoide. La bobinita que está en la base, ¿verdad? Se puede modelar como un solenoide. De longitud L, la longitud L, esta es la longitud del solenoide, L, N vueltas, la base, que porta una corriente I, tiene un área de sección transversal A, que es esta. Hay que medir el diámetro para alcanzar el área. La bobina del A dice con NB vueltas que portan una corriente I, tiene un área de sección transversal A. La bobina del mango contiene NH vueltas y rodea por completo la bobina de la base. Encuentre la inductancia mutua. Está el cepillo, ¿eh? Entonces aquí tenemos el cepillo. Esta estoy tratando de quitar esto del... Ahí está. Entonces aquí tengo el cepillo. Este es la base, este es el mango. Aquí va, ahí está la bobina, ¿eh? Del mango. Y aquí está la bobina. Y ahí está la bobina de la base. Esto cabal cabe, ¿verdad? El mango cabal se inserta en la base. El mango cabal se inserta en la base. La base está conectada a un tomacorriente, ¿verdad? La base está conectada a un pequeño transformador que, digamos, transforma de 120 voltios a 6, 9 voltios, ¿verdad? Dependiendo del tipo de transformadorcito, así como el que usamos nosotros para cargar el celular. Entonces, esta es la bobinita que va a tener número de vueltas NB. Y esta es la bobina del mango. Esta es la bobina del mango, ¿verdad? Aquí está. Y esta es lo que, ¿verdad? Y hay una conexión entre estos. Pero el cepillo es como que no se usa. No, con alambres, ¿verdad? No hay alambres. Cuando uno levanta el cepillo y se cepilla, yo no tengo. Yo uso de los tradicionales. Pero yo los tradicionales uso. No he usado cepillo eléctrico. Pero no hay miedo de usarlo porque resulta que el cepillo es independiente de donde está la corriente. Porque este cepillo se carga, ¿verdad? Se va a cargar la batería porque por inducción, bobina del mango, bobina de la base. Entonces veamos conceptos básicos. Campo magnético de un solenoide, digamos de la base, es un solenoide. Un solenoide como este. Es como un solenoide como este. La base. Solo que más chiquito, ¿verdad? Una bobinita. Entonces, el campo magnético de un solenoide es mu sub 0. Número de vueltas de la bobina de la base. Partido la longitud del solenoide de la base por la corriente. Por la corriente. Este es el campo magnético del solenoide de la base. Ahora, yo quiero la inductancia mutua. Entonces, la inductancia mutua va a ser número de vueltas de la bobina del mango por flujo magnético que relacionado entre el mango y la base. Entre el mango y la base. ¿Verdad?
Entonces es, flujo magnético es campo magnético por área. El área es la misma, miren. El área es aproximadamente la misma porque este es el área del mango y este es el de la base, el área donde se mete esta base, donde se mete el mango del cepillo dentro de la base, es la misma área. El campo magnético es similar y la corriente. Esta corriente, ¿de dónde viene? De aquí, ¿eh? Está relacionada con la base. Entonces, tengo NH, aquí está NH. Campo magnético del solenoide de la base. Ese lo puedo copiar aquí. Mu sub 0, NB, NB, L, L, ¿verdad? Ahora aquí hay un I que multiplica y un I que divide. Se cancela por el área común. El área común. Entonces esta, miren, ese es un problema. Ya solo es de meterle números a ese problema. Meterle número a este problema porque si me dicen, mire, encuentre la inductancia mutua, como dijo el problema. Mu sub 0, constante, que ustedes tienen que tener ahí el dato. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros amperios. Le dicen la bobinita de la base tiene, qué sé yo, 200 vueltas o más. La bobina del mango tiene 500 vueltas o menos. La longitud del inductor de la base es de, qué sé yo, 2 centímetros. Hay que pasarlo a metros. Y el área, este es un área bien pequeña. Miren, el diámetro de esto es el diámetro. El área es pi por r cuadrado, esta ya sea del mango, de la base, aproximadamente el área es la misma. Ahí tenemos cómo se calcula en la inducción mutua del cepillo, porque hay 2 bobinas. Y cada bobina tiene su número de vueltas, puede ser iguales o diferentes. Pero ¿qué tienen en común? El campo magnético y el área. El flujo magnético es común. La corriente de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la clase que todavía nos hace falta, lo de hoy. Vamos a irnos a otro concepto. Pero antes, ¿alguna pregunta? Voy a cambiar de pantalla. Voy a salir. Borro, ahí está. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta, disculpe. Perdone, ¿con quién tengo el gusto? Con Heidi Mejía. Heidi Mejía. Sí, Heidi. Sí, solo tengo una pregunta. Usted nos habla de este cepillo eléctrico, pero también hay cepillos con batería. ¿Es el mismo funcionamiento entonces? No necesariamente. No es necesariamente, porque el cepillo de batería, algunos tienen batería, pero si la batería deja de funcionar, el cepillo tiene que cambiarle batería. Aquí no. Aquí de 3 meses, dice. Es lo que normalmente debería de cambiar uno. Pero aquí es como el teléfono aquellos inalámbricos. No sé si usted ha visto esos teléfonos inalámbricos. Antes del celular se dejaba el teléfono y se ponía en una base. Habían 2 bobinas ahí también. O sea, aquí hay una batería recargable dentro del cepillo. Al colocarlo dentro de la base, hay una bobina en la base que tiene conexión. Esta sí tiene una corriente directa que circula por la batería de la base, o la bobina de la base. Entonces, aquí en el cepillo no hay, digamos, sí hay una batería interna, pero que se carga por inducción. O sea, ¿qué es lo importante de esto? El cepillo no necesita esta, y esta batería que tiene aquí el cepillo que se carga por inducción,
está bien guardada para que el agua no la toque. Y no hay que estarla cambiando. O sea, su vida es una vida que se muere esa batería, tiene que cambiar el cepillo totalmente. En cambio, el cepillo que usted me está mencionando, pues puede ser que sea solo un cepillo que no tenga una base, una bobina, sino que tenga una batería dentro, que lo único que hace es que haya movimiento. No es por inducción, sino que podría ser simplemente una batería que usted cambia cuando esos 1 voltios o 1.5 voltios se terminan de la batería, vuelve a cambiarla, pero no por inducción, sino que es una batería fija que tiene y que se está restableciendo cada vez. En cambio, aquí es por inducción. En la base, bobina en el mango. Gracias, muy amable. Bueno, Heidi, puede ser que sea por inducción, pero que lo coloque en una base que tenga otra bobina. Descargando, ¿verdad? No. Sí, Gracias, ¿quién más? gracias. ¿Quién más quiere participar? Ingeniero, disculpe. ¿Ah? Buenos días. Buenos días. Hace poco yo vi en un anuncio de la televisión un aparatito que sirve para quitar callosidades, que remueve callosidades. ¿Ese aparatito también funciona por inducción entonces? Pues no sé, no lo he visto. No lo he visto, pero si tiene una hasta donde base. yo recuerdo también es similar a un cepillo de dientes, así como usted menciona, y se puede poner a cargar y luego no necesita estar cambiando baterías, sino que se pone a cargar y luego ya se puede utilizar así. Exacto. Entonces es un sistema por inducción. Es un sistema por inducción y ese es el mismo sistema. Hay muchas cosas en donde se aplica esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, hay muchas cosas. No he visto el de los callos, ¿verdad? Pero puede ser. Hay mucha tecnología reciente y por televisión se venden muchas cosas que a veces no vale la pena comprar porque resulta que no tienen repuestos. Una vez lo compran ustedes, esto porque se compra por televisión, ¿verdad? Aparatos famosos, medicinas que lo curan todo, etcétera. Una vez lo compran, nadie les da respuesta. Ah, no, resulta que no hay un sistema de repuestos. Ah, no hay reparaciones, porque se compran, pero no se compran garantías de eso. Hay que tener cuidado con lo que uno compra vía internet o telefónico. Bien, hemos visto hoy por lo menos 3 conceptos importantes. Energía potencial magnética, o sea, un inductor almacena energía. Potencial magnética. Un inductor almacena energía potencial magnética, ¿verdad? Un inductor almacena energía potencial magnética. Y es igual a un medio de la inductancia L por I al cuadrado. Ese es el primer concepto de hoy clave. Segundo concepto clave de hoy, esa energía que se almacena en un inductor ocupa un volumen. O sea, es energía potencial magnética partido volumen. Es B al cuadrado partido 2 veces mu sub 0. Esa es la densidad de energía magnética. Eso es lo que hemos visto hoy. Y vimos que si hay 2 bobinas, entonces hay una inductancia mutua. O sea que aquí hubieran 2 bobinas, en lugar de una como está en el circuito. Estoy buscando. Si hubieran 2, entonces podríamos poner una sola como inductancia mutua. Bien. ¿Alguien me estaba levantando la mano por ahí? Cindy Mejía. Yo pregunté hace un ratito. No, tiene la mano levantada. Gracias. ¿Quién me dijo ya no? Licenciado, Yo, licenciado, no sé por qué le aparece. ¿Cuál es su nombre? Licenciado, con una Cindy, consulta. Heidi.
Sí, ¿quién me Juan habla? Pablo. Juan Pablo, a ver, Juan Pablo. Aquí con una consulta, nuevamente para que me quede claro previo a lo que vamos a empezar, en la inductancia mutua siempre siguen siendo la dimensional Teslas. No. Inductancia mutua es Henry. Igual que Gracias. la inductancia. Sí, gracias. Tesla, Solamente Tesla es campo magnético. Y Juan Pablo Rivas es campo magnético, Tesla. Gracias, Alec. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver este tema que vamos a estar trabajando. Hoy empezamos y lo terminamos el próximo sábado. Se llama oscilaciones en un circuito LC. Oscilaciones en un circuito LC. A ver, ¿qué les recuerda oscilaciones? Por cierto que el tema de oscilaciones fue un tema de privado de esta semana. Uno de los que examinamos. Le tocó tema de física. Y le salió este tema de oscilaciones. Entonces, a ver, el concepto de oscilaciones es un concepto que se ve, el concepto solo de oscilaciones, no de circuito, que LC que sería nuevo, sino que solo oscilaciones. A ver, mi estimada Norma Pajoc. ¿Esta norma pendiente o está conectada, pero está cuidando la milpa? Norma. Buenos días, licenciado. Ahí está, ¿eh? ¿Dónde está Norma ahorita? ¿En qué lugar del extranjero? Estoy en un municipio del departamento de Guatemala, de San Juan, Zacatepec. San Juan, Zacatepec es municipio. Gracias. Me encanta, muchas flores ahí. Así es. A ver, Norma, ¿qué recuerda de las oscilaciones? Eso de oscilación. ¿Dónde vimos eso? Dice que el licenciado que no me acuerdo. Oscilaciones. ¿Qué idea le da oscilaciones? No es eso de oscilación, solo el concepto oscilaciones. El suyo es vacilaciones, pero oscilaciones. Michelle Calderón. ¿Sí, doctor? Eso, muy bien, está lista, ¿eh? Michelle, ¿qué es oscilaciones? Oscilaciones, oscilar. Bueno, para mí oscilar es un movimiento periódico en el cual cambia desde un punto de equilibrio, ya sea para extenderse o para comprimirse, y luego igual regresar a este punto de equilibrio, irse moviendo como desde un punto mínimo hasta un punto máximo. Hola, yo le hubiera puesto 100 ahí en el privado, pero el que le tocó ese tema sí estaba muy nervioso y no dijo algo así. Le tocó el tema de movimiento armónico simple. Y hablaba pero no pudo explicar ni el concepto de periodo, que es el tiempo en dar una oscilación, ni el concepto de frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo, o sea, el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Sí, eso nos recuerda a un resorte, ¿verdad? Vamos a ver si tengo un resorte por aquí. No sé si lo ven. Está oscilando, ¿eh? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí se ve? Sí se ve, doctor. Algo ven. No, sí se ve bien. Ahí está oscilando mi resorte. Pues resulta que la matemática, no la física, la matemática de una oscilación armónica simple, como un péndulo de un reloj, como de un resorte, la matemática, las ecuaciones. Los físicos se dieron cuenta que las ecuaciones también son similares en un circuito LC. Les presento el circuito LC. El circuito LC consta de un inductor y un capacitor. Ahí están, ¿eh?
Algunos los estaban confundiendo. Claudia López, ¿está Claudia? Sí. Claudia, ¿el capacitor qué diría usted del capacitor? ¿Qué tal si alguien le preguntara en su examen privado, escrito, hábleme del capacitor, dígame 2 cositas del capacitor, o una mejor? Almacenan campo eléctrico. Muy bien, ya no le preguntan, ya ganó. Muy bien. A ver, Juan Pablo, Juan Pablo ya le pregunté, sí, Juan Pablo ya voy a aburrir de estarle preguntando. Mejor le voy a preguntar ya no hay 5, ya se fueron, ¿viste? Ya no están. Le voy a preguntar a Marvin López. Marvin, cambio. Marvin, ¿dónde está? Marvin López, ¿está presente o ausente? Solo dejó el celular prendido y se fue. No sé a dónde, porque hoy a medio, acuérdense que a las 2 de la tarde ya no se puede circular, Marvin. Marvin. Buenos días. ¿Qué tal, Marvin? ¿Dónde está usted situado ahorita, en este momento? Yo soy de Rabinal, Baja Verapaz. Y está por allá, qué lugar más lindo. Así es. A mí me encanta Rabinal. ¿Ha venido por Sobre acá? todo, me encantó ver los viernes cuando hacían como 30 casamientos. Todavía ya no. Ya ahora no, ahí se está casando la gente. Ahora ya no. No. Se están divorciando porque como están en la casa, peleando. A ver, Marvin. En los inductores y los capacitores, ¿en qué se diferencian entonces? Porque aquí están separados, capacitor, inductor. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Me puede repetir la pregunta? No logré escuchar muy bien. Fíjese que Claudia me acaba de decir que el capacitor se almacena a campo eléctrico. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué diferencia hay con el inductor? Están separados. El capacitor, pues, inclusive es diferente porque tiene hasta código de colores, etc. El inductor es esto, ¿eh? El inductor es esto. Bobinas, ¿no? Como esta. Son diferentes capacitores de inductor. En que, bueno, con lo que yo considero de que tal vez la diferencia es en que uno distribuye el voltaje y otro podría distribuir lo que sería la corriente. Distribuir. Sí. Voltaje. Con respecto al flujo. En los dos puede haber voltaje, sí. En los dos hay voltaje del capacitor, voltaje del inductor. Pero el que distribuye... Y aquí hablamos de cargas, ¿eh? En el capacitor hablamos de cargas. Positivo, aquí hay un capacitor de placas paralelas, no sé si usted lo ve. Placa positiva, placa negativa. Sí, sí lo logro. Entonces aquí hay cargas. Y esas cargas, ¿cómo cree usted que se van a mover esas cargas? Bueno, esas cargas se van a mover de menos a más, van a ir aquí, ¿ve? Aquí va la corriente. ¿Y qué pasa? Si este almacena cargas, en movimiento, o sea, corriente. Este almacena campo eléctrico, como dijo Claudia. ¿Este qué almacenará? Energía, ¿no? Si este almacena acá campo eléctrico, ¿este qué almacena? Campo magnético. Campo magnético, gracias. Campo magnético. Gracias, ya no lo molesto ahí, Rabinal. Saludos a toda la afición. Gracias. Sí, hay un poco de interferencia con respecto a la señal. Eso es internet. Sí, hay que ver cómo se consigue mejor internet. Sí, eso va a tener que hacer. Sí, porque ahí consígase a alguien que tenga un buen celular de esos que tenga una banda que utilice más megabytes. Porque
Eso le da mayor intensidad mejora la captación de señal y emisión de señal. Entonces, acuérdense que las ondas electromagnéticas de los celulares son las microondas. Ese es tema todavía, pero todavía nos falta para llegar a eso. Entonces, en este momento, por favor, si pueden poner presente. Voy a anotar la asistencia. Yo siempre guardo la asistencia. Algún día me la va a pedir el profesor Maino, yo la tengo. Entonces, si Eric Jorge Augusto Serna Hernández. Sí, Eric Jorge Augusto. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí, ¿en qué puedo servirle? Buenos días. Mire, estamos hablando de constant, de inductor y de... Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Ese inductor de qué material es? ¿O de qué está compuesto? ¿Cuáles son sus formas? Dígame, ¿usted qué ve? Una bobina y alambre. Ese es el inductor. Bobina. Este es un inductor. ¿Qué está compuesto? ¿De qué está compuesto? De cobre. Muy bien. Alambre de cobre. Sí. ¿Qué más? Ese alambre de cobre está enrollado. En un campo. ¿Qué más tiene? En una barra cilíndrica. Pero también puede haber de hierro. ¿Qué hay inductores también, ve? De hierro. Este es un inductor compuesto de 2 bobinas. Bobinas, sí es. Y tienen en común un núcleo. Alambre de cobre. Dígame usted de qué está hecho este inductor. De alambre de cobre enrollado en una barra de metal. ¿Qué tiene aquí adentro? Una barra un mineral que ayuda a mejorar el almacenamiento del campo magnético que hemos explicado que se da en el inductor. Entonces estos son los inductores. Hay grandes como estos, pero también hay en las computadoras hay inductores pequeñitos. Todo depende, si usted le gusta la electrónica, va a haber cosas bien pequeñas. O si le gusta la electricidad en general, va a haber cosas más grandes. Esa es la diferencia entre el ingeniero electricista y el ingeniero en electrónica. El ingeniero en electrónica ve circuitos muy pequeños y el ingeniero electricista ve los circuitos grandes de las grandes ciudades, de las casas, etcétera, edificios. En cambio, el ingeniero en electrónica ve los circuitos que tienen que ver con aparatos. Todo esto grande se transforma, esto grande es por cuestiones didácticas, se transforma en cosas pequeñitas, pero el mundo macroscópico y microscópico. Entonces tenemos aquí un circuito LC. ¿Qué quiere decir LC? Inductor, capacitor. Hasta el momento hemos visto por lo menos 3 tipos diferentes de circuitos. En la física 5 se vio el circuito RC. RC, una corriente, una resistencia y un capacitor. Hemos visto desde el sábado pasado el circuito LR, o sea, inductancia y un resistor. Y hoy estamos iniciando el estudio de un circuito LC, un inductor y un capacitor como el que ven ustedes, o no lo ven. Aquí está, LC. Cuando el inductor se cierra, las cargas que están en el capacitor empiezan a circular hacia el inductor. Y viceversa. Por eso se llama oscilación, porque miren, véanlo aquí más despacito. Voy a mover todo esto que tengo aquí. No hay dónde tirarlo. Aquí tenemos el resorte. La matemática de un sistema masa-resorte se parece a la matemática de un circuito LC.
la matemática, no la física. Porque la física de un resorte no es la misma física de un inductor capacitor, ¿verdad? Pero como me lo explicaba muy bien, si no me acuerdo, creo que se llama Claudia, o Cindy, ya no me acuerdo quién, es que me explicó muy bien lo del resorte. El resorte puede estar a su máxima amplitud, o sea, el estiramiento máximo. El resorte se puede estirar. Aquí está el resorte. Se puede estirar sin deformarse, ¿verdad? Porque si se deforma ya no sirve. El resorte tiene un límite. Su máximo estiramiento, esto se llama amplitud. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el resorte estirado a su amplitud. Bueno, pero resulta que ya me están pidiendo señales de la física 4. Entonces, vamos a estudiar esto despacio el próximo sábado. Mis recomendaciones, algunos no pueden ingresar, no han logrado ingresar. Entonces, mis recomendaciones son que se conecten martes y miércoles. Hay unos que siguen protestando, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? El sistema permite 100 personas. Si hay algunas que se quedan fuera, el otro... Miren, ahorita hay 93. Ya pusieron presente. Voy a tomar la asistencia. Presente. Por favor, pongan presente. Los que no han puesto. En este momento, pongan. Ah, ya pusieron. Ah, va. Los voy a volver. Ahorita los que pusieron presente van a aparecer siempre. La computadora los registra, aunque ya. Y si participaron alguna vez, ya queda registrado. Y en el chat, si ponen en el chat respuestas, con mayor razón queda registrado. En el chat, si ustedes ponen buenos días, queda registrado la asistencia. Entonces, por favor, avancen, métanse a la plataforma. Las personas que no han ingresar entre el sábado, que ingresen martes o miércoles. El miércoles ya vamos a estar avanzados, o sea, entre semana vamos, son 4 horas. No sé quién me decía que por qué no partía, hiciera como otros profesores que están partiendo la clase, que esté hora de estar dando una hora, Dios guarde. Imagínense en el privado, me nos tronarían a todos y a todas. Entonces, yo de una vez los estoy preparando para su examen privado, si se dejan, claro. Entonces, imagínense que en lugar de darle 2 horas, les doy 1 hora, y el sábado y el 3 semanas estoy dando 4 horas, impartiendo 4 horas. Entonces, sería injusto para ustedes, para la formación de los profesores que van a graduarse de la SPEM. Entonces, les deseo un feliz día. Por favor, revisen los problemas. Si no los han revisado, háganlos. Yo los hice para que ustedes tengan más ejemplos. Con los ejemplos que tienen en el libro, más los ejemplos que yo les resolví, ya suman. Por favor, revísenlos, estúdienlos, trabajenlos así como yo los trabajé, con los datos, los diagramas, el procedimiento, las ecuaciones principales, las conversiones, el análisis de dimensionales, el trabajo de cifras significativas. Son conceptos básicos que un profesor debe manejar. Que tengan feliz día, nos vemos el próximo sábado. Cualquier cosa me escriben por correo. Hasta luego. Día. Gracias, Bendiciones. Feliz día a todos. Gracias.